Va a ser otra semana intensa en la República Argentina por muchas cosas. Primero por la política. La novedad ayer a la noche es que finalmente José Luis Espert renunció a ser el candidato del gobierno como cabeza de la lista en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante en caudal electoral y también en simbología política. Recuerden que ahí está, entre otras cosas, el gobernador Axel Kicillof, que asoma después de lo que fue la elección del 7 de septiembre como el que le gana a Milei, ¿sí? Y a una elección que ya el gobierno tenía complicada, se le suma que la cara de su lista, José Luis Espert, finalmente ayer renunció. Renunció por algo, ahora lo vamos a repasar, ¿no? Pero para hacer una breve introducción, renunció por algo que efectivamente no era nuevo. Renunció por algo que se conocía desde el 2021, por algo que estaba en una causa judicial desde hace por lo menos 4 años, donde apareció, sí, nueva información el fin de semana pasada, que era que había una transferencia de $200.000 que provenía de Fred Machado, un hombre que es investigado en la justicia norteamericana en el marco de un gran entramado de narcotráfico, que Espert negó durante 4 años el vínculo con Machado. Negó que lo conociera, después tuvo que admitir un viaje, negó que hubiera recibido plata, después tuvo que admitir que recibió plata, dijo que era un solo viaje, después tuvo que reconocer que son 36 tramos, ¿sí? Son 17 viajes, pero los tramos son de ida y vuelta. Y finalmente tuvo que reconocer que fue Fred Machado el que le pagó por una consultoría para un trabajo en una minera en Guatemala que finalmente no hizo. Todo así fue y esto terminó con la renuncia de José Luis Espert a la candidatura, lo cual ahora lo vamos a analizar, pero abre un montón de líos para el gobierno, porque insistió con esto de la boleta única de papel, que es una pésima idea en materia electoral, pero bueno, logró que eso saliera votado de un Congreso que ahora le vota todo en contra, pero en su momento este mismo Congreso le sacó muchas leyes a Milei, entre ellas esta de la boleta única de papel, y en esa boleta única de papel está Espert en la primera línea. Entonces, por sorteo, pero hay una tira violeta con la cara de Espert. ¿Qué van a hacer con eso? Hubieran hecho boleta partidaria y podrían imprimir las boletas por lo menos de La Libertad Avanza y tener una boleta sin la cara de Espert. Por ahora tienen la cara de Espert y no está claro qué va a pasar. Es evidente que el gobierno va a querer cambiar eso, las boletas ya están impresas, hay que pagarlas de vuelta, hay que hacer la logística de vuelta y quedan 20 días. Entonces, muy complicada esa situación. La otra pregunta es, ¿quién queda en lugar de Espert? El gobierno quiere que quede Diego Santilli, que es un hombre con experiencia electoral, con conocimiento, que se puso la remera violeta, pasó del PRO al mileísmo, que quiere él serlo, obviamente, es el tercero en la lista y esgrime para esto la ley de paridad de género, en realidad la reglamentación de la ley de paridad de género, que plantea que si alguien se baja de una lista lo tiene que reemplazar una persona del mismo género que le sigue en la lista. Y como en la lista son 1 y 1, si el primero era Espert y el tercero era Santilli, según esa reglamentación y esgrime el gobierno, tiene que ir Santilli primero y todos los varones en la lista subir 2 lugares, ¿sí? Eso es lo que quieren. Ahora, hay problemas ahí, porque lo decíamos recién, pero lo voy a repetir, lo vamos a hablar varias veces hoy, pero la idea de la paridad de género es que en el Congreso haya paridad de género. Para que en el Congreso haya paridad de género, en las listas tiene que haber paridad de género. Y para que en las listas haya paridad de género, se reglamentó que tenían que ir 1 y 1, para tender hacia la paridad de género en el Congreso. Es una tendencia difícil, que se va achicando, pero es difícil, porque en general encabezan los varones, tanto en diputados como en senadores. En senadores es peor, porque solo entran 3 por provincia, entonces siempre es 2 a 1. En la mayoría de los casos, y en los varones siempre encabezan los varones, en la de diputados, perdón, siempre encabezan varones, entonces se va acercando la paridad de género en el Congreso, pero no se llega. Entonces, creo yo, y va en línea con la vez que la Corte tuvo que intervenir en un caso similar, que fue un caso de la provincia de Neuquén, donde el que encabezaba era varón, falleció, y hubo una discusión de quién tenía que reemplazarlo, si el varón que iba tercero, o la mujer que iba segunda y correr todo uno para arriba. Y la Corte finalmente resolvió que se corría todo uno para arriba, no lo reemplazaba el varón. ¿Por qué? Porque la filosofía de la paridad de género se mantenía. Solo que esta vez encabezaba una mujer y ahí 1 y 1, 1 y 1.
¿Sí? Bueno, esta va a ser una de las grandes discusiones ahora. Santilli va a ser diputado igual, porque está tercero, entonces lo más probable es que sea diputado igual, pero quieren discutir quién encabeza y sobre todo quién está en la imagen. Yo les recomendaría de paso, ya que lo hacen, es que no lo pongan a Santilli de cabeza, porque también Santilli tiene muchas cosas que explicar, entre otras su patrimonio. Porque ahora vamos a volver a hablar de cosas que en algún momento publicamos y seguramente a partir ahora de la preponderancia de Santilli van a aparecer más de los papeles de Santilli. Papeles que incluyen, por ejemplo, sociedades offshore de su familia en Bahamas. Entonces, vamos a pasar de un tipo que tiene que explicar el vínculo con alguien con pedido de extradición por una causa narco a uno que no puede explicar su patrimonio. Pero bueno, las listas las arma la Libertad Avanza, no las armamos nosotros. Nosotros nos dedicamos a hablar de la gente que deciden poner las listas. Así que hoy vamos a hablar de los papeles de Santilli. Y el editorial es experta afuera los papeles de Santilli y Milei en Narnia. Porque Milei, que está complicadísimo, y no lo decimos solamente nosotros, ya lo dice incluso prensa especializada en materia financiera como el Financial Times, que es el diario que al final del día leen los tipos que tienen que decidir si invierten en Argentina. No es que lo escuchan a Milei, no es que les parece fantástico Sturzenegger, ni Caputo, ni nada de eso. Leen el Financial Times, que es el medio de ellos. Y ahí el Financial Times les dice, miren que no anda esto. Miren que financieramente el gobierno de Milei no se sostiene. Y no se sostiene, entre otras cosas, porque ese milagro argentino que Milei va a presentar hoy en el Movistar Arena, no pasó. Si fuera un milagro, no tendrían que haber ido a pedir el rescate de Estados Unidos 2 veces en 5 meses. Una en abril, para que a través del FMI le llegara más deuda a la Argentina, que ni eso funcionó. Y ahora, este nuevo rescate que todavía no tiene forma definitiva, por ahora tiene forma de tweets, de los Estados Unidos a Milei, donde la única definición que dio Scott Bessent, el secretario del Tesoro, fue: queremos meternos en el Banco Central Argentino a través de un swap, y todo el mundo descuenta que eso es a cambio de que se vaya el swap que tenemos con China. Podríamos tener los dos, pero Estados Unidos está más preocupado por el avance chino en la región que por Milei, entonces les va a pedir eso. Y también hubo el fin de semana algunas comunicaciones de parte tanto del FMI como de Scott Bessent diciendo que están hablando entre ellos y a ver si Estados Unidos, en vez de prestarnos guita a Estados Unidos directamente, cosa que le está complicando mucho en la interna porque Estados Unidos hoy está sin presupuesto. Y está sin presupuesto porque Trump mandó un presupuesto al Congreso, el Congreso no se lo vota y allá no es como acá, que hace 2 años estamos sin presupuesto y la vida sigue. Ahí se cierra el gobierno. Trump ya lo hizo en su presidencia anterior, tuvo 35 días el gobierno parado porque no tenía presupuesto. Entonces están con sus propios quilombos. Y no pueden tener esos quilombos y andar regalándole guita a un país en la otra punta del continente. Entonces están viendo si le prestan los DEG. Los DEG es, en vez de prestarle guita de Estados Unidos, prestarle la moneda del Fondo Monetario Internacional que tienen los países, un pedazo de la parte que tiene Estados Unidos. Veremos en qué termina eso. Viaja Caputo con el equipo económico esta semana. Y esto está vinculado también porque justamente es el gobierno de los Estados Unidos el que pide la extradición de Fred Machado. El que impulsa la causa en Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos. Y en las últimas horas, Estados Unidos contestó muy rápido que insiste con el pedido de extradición de Fred Machado. Entonces, está todo vinculado. La plata, la crisis financiera, la campaña, Machado, Esper, Milei. Y ver qué hace Estados Unidos. Ayer salió una entrevista muy interesante que les recomiendo a Giuliano da Empoli. Lo hemos citado mucho. Giuliano da Empoli es el autor de El Mago del Kremlin y de Los Ingenieros del Caos. Y ahora acaba de sacar un nuevo libro donde analiza puntualmente a los personajes como Trump, como Bukele, como Milei. Y entre otras cosas, analiza la alianza que tienen entre ellos y el apoyo que se dan. Y cree que más allá de los quilombos internos que tiene Estados Unidos, Trump va a insistir con el apoyo a Milei porque está jugando una lógica de cambio de sistema a nivel global y que lo necesita a Milei, por lo menos que sobreviva,
Y que en ese sentido, bueno, hay que ver las negociaciones ahora en materia financiera, que arreglan con el FMI, etcétera, pero se cruza el caso de Machado. Porque de vuelta, ¿cómo explica Trump que ayuda a un gobierno que no le extradita a alguien que ellos están investigando por narco? ¿Cómo le explica Trump a sus votantes que a ese señor, Fred Machado, que ellos quieren extraditar porque ellos lo involucran en una causa narco, tiene el mismo abogado que el presidente Milei, al cual Donald Trump quiere apoyar? ¿Se entiende lo complejo de la situación? Bueno. Y el gobierno está absolutamente perdido y roto. Tan perdido y roto que cambian las declaraciones y cambian los apoyos cada 5 minutos. El sábado, ahora lo vamos a volver a escuchar, Esper decía: yo no renuncio de ninguna forma. Y una de las voceras blue que tiene el gobierno, que es Lilia Lemoine, que siempre la ponemos, repito, porque es del núcleo duro de Milei, es de las personas que más tiempo pasa con Milei, pero además en este caso es muy interesante porque Lilia Lemoine viene del mundo expert. Trabajaba con Expert, se fue del mundo Expert, denunció que Expert era financiado por un narco y que se choreaba la guita de campaña, y cuando Expert volvió al gobierno, volvió a apoyar a Expert. Pero los archivos son tremendos. Y se ve que no le avisaron la estrategia, o, quiero creer, no tenían estrategia, y van así a la Bartola, porque un ratito antes de que Expert finalmente renuncie, Lilia Lemoine grabó y compartió este video en sus redes. Cuando decís, ¿qué más van a inventar los cucas para pegarle a Javier Milei? Te salen no con algo novedoso, te salen con un refrito de lo mismo que hicieron en el 23. ¿Escucharon lo que están diciendo? Que Expert extorsiona a Javier Milei para que lo apoye. Decían que yo extorsionaba a Javier Milei para ser diputada en el 23. ¿Cómo quedó toda esa opereta? Lo peor es que lo inventa la misma gente. Rial, Mauro Federico, Franco Bindi, Castro Bianchi, Grabois, son la misma gente inventando las mismas cosas porque hasta ni siquiera pueden ser originales con eso. ¿Saben por qué apoyamos a Expert? Más allá de que él tenga que dar alguna explicación alguna vez frente a la justicia, porque por el momento no es requerido, porque nosotros no podemos permitir que el kirchnerismo nos marque la agenda. Expert no es un narco, Milei no es un narco, Karina no es una coimera, son operaciones de campaña que vienen haciendo para debilitarnos y lamentablemente a los medios de comunicación que reciben pauta, no solamente del kirchnerismo, sino de gobernadores que compiten abiertamente con Javier Milei y le van a disputar la candidatura en el 27. Son gente que tiene miedo de perder el poco poder que les queda, porque están desesperados. Si no pueden ganar en las urnas, de todos modos piensan que van a ganar con fuerza física. ¿Y por qué defendemos a Expert? Porque es inocente. Y no solamente eso, si Expert se bajara, entonces Grabois habría ganado. Estamos en camino de convertirnos en un país normal, que el esfuerzo valga la pena. Bueno, según Lilia Lemoine ganó Grabois, porque Expert finalmente se bajó. Las causas no las inventamos nosotros, están ahí. Españolo es el que dice que Karina es alta coimera. Milei tuiteó solo, no le agarramos el celular a Milei para que tuiteara una estafa, como el caso Libra. Se juntaban con los muchachos de Libra en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Se juntaban con Españolo en la Quinta de Olivos. Lo eligieron ustedes a Expert. Y Expert desde el 2021, que está involucrado en esta causa, que la dormía el juez Marcelo Martínez de Giorgi, ahora se levantó. Pero nadie lo obligó a Expert a subirse al avión de un tipo que es investigado en una trama narco. Nadie lo obligó a hacer una asesoría y cobrar por adelantado $200.000 de un trabajo que finalmente no hizo para una minera en Guatemala. Muy difícil que esto sea una operación del kirchnerismo. No sé quién puede creer eso. Bueno, Expert el sábado, cuando todavía era candidato, fue al programa de Gabriel Anelo, que es una suerte de presentador de Milei y de Expert y etcétera, y le preguntaron cómo estaba. Y bueno, este fue uno de los audios realmente importantes del fin de semana porque terminó llorando. Véanlo. Te diría muy golpeado, roto te diría, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa
Y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible, terrible. Pero bueno, a este juego nos llevan esta manga de delincuentes y se la vamos a pelear. Y le vamos a ganar y voy a mostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto. Total. Obviamente vamos a hablar de eso, pero vos me preguntás cómo me siento. Muy mal. Pero con la mente para seguir trabajando. Hay varios temas acá. Yo repito, nunca uno le desea ni daño, ni que sufra a nadie, ni siquiera a los que piensan distinto. Nosotros nos hemos criado con memoria, verdad y justicia. No les hemos deseado a los genocidas las torturas y la violencia y el terrorismo de Estado que ellos ejercieron. Y no le deseamos a nadie que sufra y se angustie. Ahora, este señor se hacía el malo, se hacía el valiente, se hacía el bravo, por Twitter, por canales de televisión, en la calle, pero siempre que tuviera una barrera de policía delante, haciéndose el cocorito, como si él fuera el bravo de América, el macho argentino. Y ahora, cuando se conoce lo que él negó durante 4 años, no resiste ir a charlar con un amigo y termina llorando. Esto para que se den cuenta de que estos tipos como Milei, como que vinieron y dicen yo me llevo puesto todo, soy el más genio de los genios, la tengo clarísima, soy el único que se la banca. Y nosotros decíamos, ojo, que esto es largo, están en un cumpleañitos, esto es una maratón, que son más de 42 kilómetros, es una maratón de vida, y si vos corres los primeros 100 metros como un desaforado, después te caes. Y nosotros hace mucho que estamos en esto. Lamentablemente también tenemos el cuero curtido por las cosas que nos hacen, por las cosas que nos inventan, las denuncias que nos, etcétera. Digo nosotros como colectivo, no estoy hablando de mí en particular. Y estos se pensaron que llegaban y a los 5 minutos se las sabían todas. Y se hacían los malos por televisión y por Twitter. Y terminan llorando. Terminan llorando. Y ojo, yo creo que llorar es de valiente en muchas ocasiones. Pero acá no está llorando de valiente. Acá está llorando porque ya está. Quedó expuesto. Quedó expuesta su torpeza, quedó expuesta su obscenidad, quedó expuesta su avaricia. Y nadie había hablado hasta este momento ni de los hijos, ni de la pareja, ni del papá de Spert. Nadie. A diferencia de Spert, que cuando se hacía el malito, fue a dar una charla a una universidad privada, a la UCA, y se hacía el malo con una mujer también, con Florencia Kirchner, y decía estas cosas y así lo rajaban, miren. En mi vida, ¿no? En el 2012, hacía meses que estaba y le digo, ¿cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta? Hija de una gran puta, entonces... ¿No gustó eso? Ah, bueno, eso fue lo que escribí. Eso fue lo que escribí, no digo que esté no solo que estaba ¿Viste? Ahí te hacías el malo, Spert, diciéndole, insultando a Cristina, a su hija, a una nena que sí, cuando tenía 13 años, el juez Bonadío la puso adentro de una asociación ilícita. 13 años tenía. Y ahí sí rompieron todos los códigos de meterse con la familia, con los hijos menores. Y mirá qué malo que era Spert, metiéndose con una mujer que no tiene nada que ver con todo esto. Y terminó llorando. Terminó llorando él. Bueno, no son tan malos. No son tan malos. El problema de Spert es que estuvo 4 años negando algo que efectivamente era así. Que era que él tenía vínculo con Federico Machado, Fred Machado, que es investigado en varias causas en los Estados Unidos por vínculos con una red de narcotráfico.
Eso es lo que está investigando Estados Unidos. Todavía no es investigado acá. Tal vez quiera ser investigado acá en lugar de Estados Unidos. Veremos. Pero vamos a repasar por qué él negó sistemáticamente ese vínculo. Y dijo que apenas se conocían, que solamente había viajado una vez en avión, que no había recibido plata. Y era todo mentira. Y era todo mentira. Y se pensó que esa mentira iba a pasar de largo, como pasan de largo tantas mentiras, y no. Y no. Porque, por ejemplo, una de las cosas que él decía era que no tenía vínculo con Fred Machado, simplemente le había prestado el avión para ir a hacer una presentación de su libro a Viedma. Ya sabemos que no es así, ahora lo vamos a repasar, pero uno de los archivos del fin de semana lo mostró Eduardo Feynman, que ha sido uno de los cómplices comunicacionales de este gobierno, y aún así mostró este video y contó qué es lo que se ve en este video en la casa de Fred Machado. Miren. Este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma aquella vez que viajaron para la presentación del libro. ¿Donde no está cumpliendo la prisión domiciliaria? Exactamente. 2018. Sí. Esto es lo que grabó, dale. Estamos esperando que suba la tasa el presidente central. Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. ¿Te das cuenta, no? Gobierno de Mauricio Macri. Claro, 2018, por eso. El presidente central. Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. Bueno, para los que estaban viendo en YouTube es muy claro, los que no les cuento, Espert está tirado al lado de una pileta y haciendo chistes sobre, en ese momento, el gobierno de Macri, que coincide con la fecha, pues estamos hablando de 2019. ¿Sí? Le preguntaron a Espert sobre esto, porque claro, pueden evitarlo hasta cierto punto. Y el propio Espert reconoció que efectivamente el video es cierto. Mirá. ¿Qué relación tenía usted con Machado? Digo, porque primero le quiero preguntar, ese video que apareció en la pileta, recostado, hablando, Sí. ¿tenía un vínculo de amistad, un vínculo profesional? No, a ver, ese video... ¿Es cierto el video o no? Como primera pregunta. Mira, yo te diría que es muy probable que sea cierto. Te digo esto porque yo he filmado videos en la casa, en lugares, con gente, montones de videos. Sí, pero yo he estado ahí, sí he estado ahí. Bueno, ahí está. Entonces pasó de no conocerlo, de no tener vínculo, de simplemente haber ido a presentar el libro, a estar tirado al lado de la pila haciendo videos graciosos con Fred Machado. El propio Fred Machado contó que se hicieron amigos. Esto lo publicó el fin de semana el portal Pericia, que de paso les recomiendo también un muy buen portal de periodismo de investigación de la ciudad de La Plata. Pericia es la primera Y, Pericia. Y que accedieron a una entrevista que había dado Fred Machado a una periodista de Guatemala que se llama Jessica Gramajo. Fue un intercambio donde le preguntó sobre muchas cosas de Guatemala, pero también le preguntó sobre Argentina, porque ya se sabía lo de Argentina. Y obviamente Pericia, que es un medio de acá, pondera más la parte de Argentina. Y dice Fred Machado sobre Espert: lo llevé en un avión a dar una charla en mi pueblo y nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos. Esta es una declaración de Espert en una entrevista inédita, de Espert, de Machado, en una entrevista inédita para un medio de Guatemala que reproduce Pericia aquí en la Argentina. Entonces, efectivamente, eran amigos y había un vínculo ahí que Espert negó mucho tiempo. Hasta que finalmente todos supimos que era así. De hecho, vamos a repasar, no los voy a mostrar todas, pero el fin de semana anterior, no este, sino el anterior, ahí el colega Sebastián Lacunza, que vuelvo a mencionarlo, su trabajo ahí en Diario AR, porque hacía rato que él venía siguiendo el caso Espert y no le dábamos la atención que merecía. Ayer estuvo aquí en Te Toman por Boludo y fue realmente muy, muy interesante, y es el que más conoce el detalle de todo esto, porque es el que más lo ha trabajado durante más tiempo. Y que publicó que había una causa en Estados Unidos donde figuraba
una transferencia en una contabilidad paralela de Fred Machado de $200.000. Y vamos a simplemente repasar, no lo pongamos todo, pero la cantidad de veces que le preguntaron a Esper sobre esto, y Esper se negaba a responder. Vamos a repasarlo. A vos te transfirieron $200.000 en el primero de 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? A ver, es muy simple la pregunta de cara a la gente que te está viendo. Sí. ¿Vos recibiste una transferencia de $200.000 a título personal de Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto. No me estás contestando la pregunta. ¿Me perdonás, Pablo? Yo en el 2020, además en el 2020 no era ni candidato, ni diputado, ni político, laburaba en el sector privado. Todo el dinero que yo tengo lo puede justificar todo. Luis, no somos todos lo mismo, Pablo. José Luis, no somos todos lo mismo. Nos conocemos hace muchos años. Sí. Sacalo a Grabois. Contestale a Pablo. No, es que no lo puedo. Pará. No lo voy a sacar. Está sentado frente a mí. Pablo, Contestale a Pablo Rossi. No, ¿Te transfirió dinero a vos, Fred Machado? No, escúchame. Yo te contesto de la siguiente manera. A Grabois le voy a contestar donde él radicó la demanda. A él le voy a contestar. Vení. Ahí. Bueno, es largo el archivo porque le preguntaron 11 veces en un solo programa. Y no contestaba, hasta que apareció la transferencia en una planilla del Bank of America. Entonces ahí ya dijo, bueno, en realidad sí, y ahora después vamos a ver el detalle, en realidad sí, recibí la plata, pero era para un trabajo de consultoría para una minera en Guatemala que ni siquiera lo hice. Muy extraño. Pero bueno, ahora voy sobre esto. Quiero detenerme un segundo sobre los vuelos de nuevo. Pues es muy importante el tema de los vuelos de José Luis Espert. Porque él dijo muchas veces, y lo dijo en la causa judicial, que él solamente había volado una vez a Viedma. Finalmente el otro día, como vieron, no era así. Había volado muchas veces. Y ahora, en la charla que tuvo con Gabriel Anhelo el fin de semana, dio un par de detalles más sobre los vuelos. Mirá. ¿Con Fred Machado? No. A ver, cuéntele a la gente y cuénteme a mí también. Sí. ¿Cuál es el vínculo que usted tuvo con Machado? Mira, a fines del año 2018 yo decido presentarme en 2019 como candidato a presidente. A principios de 2019, pocos meses después de haber anunciado que iba a tratar de competir como presidente, gente muy honorable como el doctor Pablo De Luca, me dice, mira, hay una persona argentina, nacida en Argentina, con familia en Viedma, que está en Estados Unidos, que te admira, que le encanta tu estilo, bien frontal, y que te quiere apoyar, quiere acompañarte en el proceso, que te quiere apoyar con tu trabajo como candidato a presidente. Lo conocí obviamente a través de esta persona que te dije, a Fred Machado. Bueno, dice que lo conoce a través de Luca, que es el gerente de Relaciones Institucionales de Infobae, y que lo conoció a través de él. Y detalla Esper después lo de los vuelos, que negó durante 4 años. Recién cuando dijo que había sido un solo vuelo a Viedma, y ahora tiene que reconocer la cantidad de vuelos. Mirá. 35 vuelos, no importa el número, 30, 35, 40, 20. Sí. ¿Utilizó muchas veces el avión que le ofreció Machado a usted? Sí, son 35 vuelos ida y vuelta, así que son 18 o menos, 18 más alguno que habrá sido con escala, o sea, son 17 destinos diferentes. Sí, son todas ciudades diferentes donde íbamos o a presentar el libro o a hablar de las ideas de libertad. Era candidato porque no tenía sello partidario, era candidato entre comillas, porque el sello lo tuve 48 horas antes de... De hecho, le fue muy mal en esa elección. Muy mal, sacamos 1,5, nos hicieron mierda, nos hicieron todo tipo de operaciones, me acuerdo ese año. Ya ese año empecé a ver, wow, lo que es la política. Lo que es la política. Lo que nunca pensé, que la persona que me habían presentado gente honorable, intachable, en el 2021 aparecía como narco y con captura internacional. Bueno, hubieras averiguado. Cuando alguien te contacta, nosotros nos pasa, nos contacta gente. Somos periodistas, personas públicas. Te contacta gente, lo primero que haces es más o menos averiguar de quién se trata. Se trataba de Federico Machado, que era bastante sencillo averiguar.
Porque es un tipo con muy buenos vínculos, ayer lo contaba también Seba Lacunza, con buena parte del gran empresariado argentino, al cual le provee de aviones. Sea por venta, por leasing, etcétera. Y era bastante fácil averiguar si tenía causas judiciales, etcétera. Y en todo caso, elegías si creías lo que decían esas causas judiciales o te mantenías al margen. Ahora, lo que eligió Spert es tener cerca un tipo que le dijo: yo te pongo toda la logística de aviones. Vayamos mostrando, solamente para repetir, los vuelos que acá están, ¿sí? La cantidad de lugares que visitó, que efectivamente son esos. Es muy probable que tengan que ver con la agenda de campaña. Y lo que a mí me contaron es que Spert, que no conseguía muchos apoyos, de repente vino un tipo, le dijo: yo te pongo un avión, y se engolosinó. Y lo usaba incluso para ir y volver en el día a Pergamino a ver a su familia. Hay uno de los vuelos, de hecho, que es un 9 de julio, que va y vuelve en el día a Pergamino. Todo eso es plata. Ahí en los vuelos van a haber 2 aviones. Hay un avión con matrícula N. Ese avión con matrícula N es un avión norteamericano de Estados Unidos, matrícula de Estados Unidos. Y hay un avión con matrícula LB. El avión con matrícula LB es un avión de acá. Entonces, cuando están en el avión N, van juntos con Machado, que es otro de los datos truchos, ahora les voy a mostrar. Pero Spert dijo que hicieron un solo viaje juntos. Bueno, en las planillas ya por lo menos constan 2. Uno a Viedma y uno a Catamarca. Así que no fue el único. Y después, ayer, y eso quedará para investigar también porque no está en estas planillas, Spert dijo que hubo un viaje al exterior también. Ojo con eso. Acá está, mirá, quédate detenido este. Este es el de Pergamino. Solito Spert. Le pusieron un avión para que vaya y vuelva a Pergamino en el día, a ver a la familia. A mí me encantaría, tengo un amigo en Bahía, me gustaría ir a visitarlo y de vuelta, que alguien me regale el viaje en avión. No suele suceder. Bueno, ahí están los registros de vuelo. ¿Qué más mintió Spert y que ayer volvió a mentir y que es parte también de su caída? La guita. La guita. Cuando Spert hizo su descargo, pues todo esto va muy rápido, pero el viernes a la noche, Spert a las 11:30 de la noche subió un video diciendo: yo soy inocente y no me bajo nada, y tratando de explicar todo esto. Y dijo, y vamos a repasarlo, que la guita no se la había dado Machado. Mirá. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contrataba. Bueno, al fin de semana cambió la versión. Cambió la versión. Recién lo escucharon y dijo: la plata no me la dio Machado. El fin de semana cambió la versión y les voy a poner el audio, pero después de la tanda electoral, porque tenemos que hacerla obligatoriamente a las 9. Tengo mucho más material. Atención, tengo los papeles de Santilli. Porque ahora vamos a hablar de Santilli también. ¿Sí? Así que tengo los papeles de Santilli. No se muevan de ahí que tengo un minuto. Capaz que hay tanda de Spert todavía. Porque esto es todo tan loco que todavía no cambió la tanda electoral y por ahí se mueve una publicidad de Spert. Quédense ahí, pulgar arriba mientras si pueden aprovechar y seguimos con el editorial. Dale. El Destape 1070. Recién estábamos con la parte de Spert y Machado, ¿no? Para ponerle de vuelta, pues es cortito, pero vale la pena para pegarlo cuando después se contradice. Poné de vuelta el de Spert cuando dice: la plata no vino de Machado. Mirá. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contrataba. Bueno, no fue Machado, dijo. No fue Machado. Eso lo dijo el viernes. Bueno. ¿Qué dijo el sábado? A ver. ¿Cómo llegan los $200.000? Machado le presenta a un agente en Guatemala, esto es lo que explicó usted el otro día, pero quiero que me lo explique bien, que necesitan de su servicio como profesional. ¿Y cómo termina el tema? No es que hay una empresa que se llama Minas del Pueblo, cuyo gerente general era Iván Morales, pero el dueño de la empresa era Fred Machado, o es Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Es un contrato de trabajo para la reestructuración de la deuda en ese momento. Estamos hablando de 2010, se firma en 2019 para empezar a... Esto es previo a la pandemia. Esto es previo a la pandemia, claro, sí, la pandemia empieza en marzo de 2020. Sí.
O sea que el viernes no era plata de Fred Machado. El sábado ya había firmado el contrato con Fred Machado. Alguien que lo asesore, por favor, porque esto es como... Y él dice, bueno, no me pagó Fred Machado. Es como si yo dijera, mirá, el contrato lo firmé con Roberto Navarro, pero el sueldo me lo pagó Flor Navarro, que es la responsable de todo esto. Entonces no me lo pagó Roberto, me lo pagó Flor. No, el dueño me paga. ¿Se entiende? O sea, la empresa era de Machado y el contrato lo firmó con Machado. Era bastante jugoso. De hecho, vuelvo a Sebastián Lacunza, que hoy el fin de semana publica que era de $1 millón. El laburo no lo hizo al final. Nosotros ya contamos, Esper no sabe nada de minería. Puede alegar que no lo contrataron para eso, aunque él dijo que era una consultoría para las actividades mineras y la parte que supuestamente él sabe, que es reestructuración de deuda. Y él cuenta que cobró una parte y finalmente no hizo el laburo por la pandemia. Y ahí hay muchas preguntas, que es, él decía que lo habían contactado durante la campaña y él dijo, no, bancame que termino la campaña y después hacemos el laburo. 6-7 meses. Si la empresa está urgida en reestructurar su deuda, ¿por qué esperó 7 meses a que cayera un ignoto economista de la Argentina a ayudarlos? ¿No tenían alguien más para contratar? ¿No hay más economistas que sepan de reestructuración de deuda en toda Latinoamérica? ¿Que tenés que esperar 7 meses a un tipo que no tiene un solo éxito en el sector privado para que viaje y te ayude a reestructurar la deuda? Cosa que se puede hacer de manera virtual, no hace falta ni siquiera viajar a Guatemala, tenés que mandar los papeles. Pero encima, Esper cobró una parte, no hizo el laburo y dice que cuando se enteró que Fred Machado era acusado de narco, no le cobró más, pero no le devolvió la plata. Mirá. Yo firmé ese contrato en el 2019, antes de ser candidato a presidente, y cobré parte de ese contrato en el año 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena, porque yo debería haber viajado y no viajé por la cuarentena a Guatemala. Y después cuando me entero que es narco, chao, anda a cagar, ni en pedo te cobro un mango más, ¿no? ¿Fred Machado es el que le propone ese trabajo? Sí, claro. Usted sí, firma contrato con él. Sí, claro. Y él es el que le propone, José Luis, mire, a mí me gustaría esto. Después me derivó a su gerente, este señor Iván Morales, con el cual tuvimos algún intercambio epistolar, así que... Bueno, ya estamos obviamente detrás del intercambio epistolar con Iván Morales, pero lo interesante de esto es que él dice que después se enteró que era narco y ahí no le cobró más, pero no se le ocurrió devolver la plata del narco. Que andás a ver dónde está, porque ya hemos revisado la declaración jurada de Esper del 2021, que es el año siguiente a esto, y no están los $200.000. La casa que se compra Esper, donde vive, y donde ayer contaba también, lo voy a citar mucho a Seba Lacunza hoy, la casa donde vive, que es en Bécar, donde parece que también Machado fue a visitarlo, eso contó ayer Seba Lacunza, se la compró en noviembre del 2019. O sea, antes de recibir el pago de $200.000. ¿A dónde están los $200.000? Esper declaró en 2021, o sea, al inicio del año siguiente, una cuenta en Estados Unidos, pero en cero. ¿A dónde están los $200.000? ¿Se los gastó todos? Él dijo que se fue de luna de miel. ¿Se gastó $200.000 en una luna de miel? Alta luna de miel, te digo. Bueno, todavía, repito, Esper se bajó de la candidatura, pero tiene mucho que explicar todavía. Mucho que explicar todavía. Y de hecho, ayer quiero poner un poquito más, perdón, el sábado, porque le volvieron a preguntar, pero pará, ¿cómo hiciste? ¿No hiciste el laburo? ¿Cobraste una parte, cobraste y no la devolviste? Bueno, escúchenlo. ¿Usted devolvió? Porque el trabajo no lo hizo, porque llegó la pandemia. A ver, no lo completé al trabajo. Yo había empezado a tomar contacto, a desarrollar, a anotarme preguntas. Gasté un montón de tiempo del año 2020 pensando, tengo impreso bastante, un mamotreto importante de cosas que había investigado en aquella época. Sí, no, obviamente, a partir de la cuarentena, como yo no puedo viajar, el disparador del trabajo era viajar a Guatemala para conocer la mina, como corresponde, ¿no? Yo cuando trabajaba en banca de inversión y uno tenía un proyecto de reestructuración entre manos, tenés que ir a la empresa, sí o sí. Bueno, se cortó por la pandemia y ya después cuando lo encuentran culpable del narcotráfico, chao, no. Para mí fue un shock, pánico. ¿No devolvió el dinero tampoco? No. No, porque había hecho una parte del trabajo, no cobró la otra parte que usted me dijo. No fue responsabilidad mía, digamos, cuando yo ya había hecho una parte del trabajo, una parte bastante gorda del trabajo.
Y sí. Bueno, se quedó con los $200.000 que le dio un tipo que después se enteró que era anarquista y dice, no, devolver, ¿para qué la voy a devolver? Bueno, pero la historia sigue. La historia sigue porque una de las cosas que le pregunta Anhelo a Espert es ¿cuándo fue la última vez que habló con Machado? Y esto es interesante porque es una de las tantas mentiras que va dejando Espert en toda esta historia. Escuchen lo que él dice de su último vínculo con Machado. ¿Usted se acuerda cuándo fue la última vez que tuvo vínculo, mensaje de texto, mail, llamada telefónica con Machado? No me acuerdo. No, la verdad que no. Pero sin duda puede haber sido ahí cuando estábamos a la altura de la firma del contrato. Porque yo ya después me empecé a manejar con los miembros operativos de la empresa. Con los CEO de la empresa, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahí dejó de tener vínculo con él? Sí, absolutamente sí. No se vinculó nunca más. Nunca de más. ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, tiene un problema Espert porque acá mintió feo. Él dijo, vamos a repasar la cronología. Campaña electoral, dijo que no había viajado, viajó 35 veces en el avión. Dijo que fueron una sola vez a Viedma y por lo menos hay 2 registros de vuelo, uno a Catamarca y otro a Viedma. Y dijo que en la causa judicial, les voy a mostrar el papel, dice, el evento tuvo lugar el 18 de abril del 2019 en la ciudad de Viedma, en el Hotel Austral. Con posterioridad no tuve más trato con esta persona. Esto que les estoy mostrando, a los que están en YouTube y a los que no les los estoy leyendo, es el descargo de Espert en la causa judicial. Espert dejó por escrito en una causa judicial que después del 18 de abril del 2019 no tuvo más trato con Fred Machado. Y lo acaban de escuchar contar que luego sí tuvo trato, porque esperaron a que terminara la campaña electoral y después de eso firmaron un contrato por mucho dinero, del cual cobró $200.000 en enero del 2020. O sea, 8 meses después de esto. O sea que mintió feo en la causa judicial. Feo, feo, ¿eh? Esto les estoy leyendo textual. No tuve más trato con esta persona después del 18 de abril del 2019. Y el fin de semana contó que su último trato fue para firmar el contrato, es un juego de palabras, y que cobró $200.000. La cantidad de mentiras que ha dejado Espert en todo esto es impresionante. Así como mintió el sábado cuando dijo que no iba a renunciar a su candidatura, que ahora ya saben renunció, pero vamos a escuchar cuando dijo que no iba a renunciar de ninguna manera. Mirá. ¿Pensó en renunciar Nunca. a la candidatura? No, nunca. Nunca porque, a ver, supongo que esto le debe pasar a todas las personas, ¿no? Todas las personas parece que tenemos un lado A y un lado B. El lado A mío es el lado que está roto, el lado afectivo, vuelvo a hablar y me emociono por el dolor que tengo. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis amigos también. Ahora el lado B es el lado que te mantiene de pie en los momentos de enorme debilidad o dolor, profundo dolor. Es el lado que me vincula con la indignación, con la bronca, con la gana de seguir batallando, no, de ninguna manera bajarme. ¿Pudo hablar con él, digo, más allá de lo mediático que ha generado el presidente Milei, pudo hablar con él? Trascendió que anoche usted le fue a presentar la renuncia o charló con él. Esa es otra mentira. No, a ver, usted ya me contestó que no pensó renunciar. Ahora, le voy a repreguntar. ¿Cómo no? ¿Le presentó la renuncia ayer? ¿Habló ayer con el presidente? No, ¿Charló con él? ¿Estuvo con él? Estuve con el presidente, sí. Pero nunca pensé en renunciar, tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario. El presidente no le pidió a usted que se corra, Jamás. que dé un paso al costado. Jamás. No, de ninguna manera, no. ¿Usted está convencido en continuar y el presidente está convencido que usted continúe? Totalmente convencido, y además convencido que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia, los hechos de parte de este impresentable Grabois. Totalmente convencido estaba el sábado a la tarde de que no iba a renunciar. Y el presidente no le había pedido la renuncia y no iba a renunciar y se quedaba y iba a ser candidato. Se bajó José Luis Espert 24 horas más tarde. No logran tener 24 horas de coherencia.
Es muy tremendo. Vamos a ver el tuit de José Luis Espert, que finalmente ayer dice: por la Argentina doy un paso al costado, puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Milei decidió aceptarla. Esta es otra contradicción, ahora lo vamos a escuchar. Milei no dijo esto. Milei dice que Espert renunció y se fue, que él no le pidió la renuncia. En estas elecciones, Argentina tiene una vez más la oportunidad de vuelta de página, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina. Que es insólito. ¿Quién te obligó a subirte 35 veces al avión de Fred Machado? ¿Quién te obligó a hacer una consultoría en Guatemala que ni siquiera la hiciste y no devolver la plata cuando te enteraste que era narco? Esa era tu solución. Ponele que no sabías, te subiste al avión y no sabías, no averiguaste. La verdad que la ingenuidad no te exime del Código Penal, le aviso. Pero bueno, ponele que no sabías. El día que te enteraste, ¿no se te ocurrió decir, che, esto que me dio el narco lo devuelvo por las dudas? Bueno, el tiempo demostrará que fue una gran mentira. Milei compartió este tuit de José Luis Espert ayer a la noche, diciendo el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante, es lo único que importa, no vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país, bla, 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 y aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo, la libertad avanza o Argentina retrocede. Bueno, y siguen las contradicciones, porque en el tuit de Espert dice que él le presentó la renuncia a Milei y Milei decidió aceptarla. ¿Qué dijo Milei ayer a la noche cuando fue a contarle todo esto a Luis Majul? Entonces, cuando salen todas las cosas bien, los créditos son de él. Cuando hay algo que sale mal, le vuela la cabeza a un ministro, a alguien que entre en la categoría de cuando fusible. pasa lo que pasó con Espert. Ojo, Espert ha decidido apartarse del proceso electoral. Menos mal. Con todo respeto, a ver, menos mal. Bueno, digamos, eso pues si no lo ponía en la situación usted, pedírselo. Bueno, yo digamos, yo no lo eché a Espert, ni lo hubiera echado, porque yo sé que está siendo víctima de una operación. Y podía perder las elecciones y podía perder algo de gobernabilidad. Está bien, pero usted sabe que en mi caso los valores éticos y morales están por encima del utilitarismo. Podía perder. No, está bien, pero bueno, es lo que es. Está bien. Pero yo no voy a resignar mis valores éticos y morales, porque yo soy distinto a la casta política. Qué difícil, porque tiene de abogado a Francisco Neto, que es el abogado de Fred Machado. De ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, abogado de narcos. De primer candidato a José Luis Espert, que recibía plata y vuelos y todo de este hombre que es investigado en una causa narco. De hermana a Karina, que aparece en una causa también como receptora de coimas. De laderos de Karina a los Menem, que son denunciados por andar pidiendo guita por todos lados. De ministro de Economía a Luis Caputo, que debería ser investigado por haber tomado la deuda más grande de la historia argentina sin un solo papel durante el gobierno de Macri y ahora volver a hacer todos estos negocios como ministro. De ministro de Regulación a favor de las grandes empresas a Sturzenegger, ya procesado por el megacanje. De ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, que tiene mucho que explicar en su carrera, entre otras cosas, 2 asesinatos, los de Santiago Maldonado y los de Rafael Nahuel. Y puedo seguir. Puedo estar todo el día hablando de la gente que rodea a Milei y que tiene mucho que explicar en términos, como él le gusta decir, éticos y sus valores y lo demás. Pero lo curioso es que el gobierno sigue bancándolo y Milei puntualmente sigue bancando a Espert porque ayer lo repitió otra vez más. Vamos a ver a Milei apoyando a Espert ayer después de que Espert ya había renunciado. Entre lo ético y moral y lo utilitarista, si usted elige lo utilitarista, ¿sabe lo que le va a terminar pasando? Va a ser víctima de ese utilitarismo y se va a convertir en un populista. Y yo eso no lo quiero. Entonces, yo pondero y valoro la grandeza del profe Espert de dar un paso al costado, pero no porque él no sea inocente. Dio un paso al costado porque eso estaba contaminando el debate y se estaban debatiendo lo que no se tiene que debatir, que es lo que es importante, que es cómo sacamos a la Argentina adelante. Cómo Argentina, digamos,
crece, cómo Argentina se desarrolla, cómo Argentina... En todo caso, la justicia va a determinar si no sentó o no después. ¿no? Bueno, está bien, digamos, pero si acá, y si es lo que él está haciendo, está yendo a la justicia, que derima esto la justicia, digo, está perfecto. O sea, pero lo importante, si usted quiere el elemento político es, bueno, ok, no se discute más esto. Ahora vamos, vengan, cucas, discutan propuestas. Bien, ahora vamos a discutir a Santilli. Porque lo que quiere el gobierno ahora no es discutir, obviamente, propuestas, pues las propuestas es lo que está haciendo el gobierno todos los días, sino es si Santilli encabeza la lista o no. Vuelvo a contarles algo que es importante, que es el gobierno quiere que sea Santilli. Quiere que la cara de la campaña ahora sea Santilli porque es más conocido que Karen Reinhardt, porque ya ha ido a elecciones, etcétera. Tiene ahí un problema legal, recién lo charlábamos con Beldi, que él explicaba la reglamentación de la ley de paridad de género, que dice la reglamentación que cuando hay una lista, la lista es 1 y 1, que cuando hay uno que se cae por algún motivo, tiene que entrar el siguiente del mismo género, o sea, saltearse un lugar el del mismo género, se corren todos los del mismo género un lugar. Ahora, hay otra mirada de esto, que es la mirada de ¿qué quiere generar la ley de paridad de género? Y es que quiere generar paridad de género en el Congreso. El objetivo final es que haya igualdad entre hombres y mujeres en el Congreso. Para eso, las listas tienen que ser 1 y 1. Un varón, una mujer, un varón, una mujer. El problema es que es difícil eso, porque siempre encabezan los varones. Entonces, si bien se va achicando esa brecha, si siempre encabezan los varones, nunca va a haber paridad de género en el Congreso, ni hablar en el Senado, donde entran 3 senadores por cada provincia, 2 por la lista que sale primera, 1 por la segunda. Si encabezan varones, van a entrar 2 varones y una mujer siempre. Me salió un faquio, perdón. No lo pensé. Entonces, ¿por qué cuento toda esta historia? Porque si la idea es que haya paridad de género, y esto lo resolvió la Corte en 2019, si el que se cae es el que va primero, que era un varón, vos simplemente corriendo todos un lugar arriba y dejando primera a la mujer que estaba segunda y segundo al varón que estaba tercero y así sucesivamente, se sostiene la paridad de género en la lista, no hace falta poner al que estaba tercero primero y de paso aportamos a que el Congreso vaya mejorando su paridad de género. Y la Corte en 2019 resolvió eso. En un caso de Neuquén, falleció el candidato que iba número 1, la que iba número 2 pidió ir primero a ella, el que iba número 3 pidió ir primero él, y la Corte resolvió que todo se corría uno para arriba. Yo creo más en esta solución, que abona más a que haya paridad de género en el Congreso. Veremos. Y tienen un problema adicional, que son las boletas. Ya lo hemos hablado mucho, pero las boletas están impresas y está la cara de Espert. Hasta esta hora todavía no hay ninguna presentación judicial del gobierno de ninguna variante, ni de cambiar el orden, ni de las boletas. Lo del orden tiene que ver con los que finalmente entren. Puede ser Santilli igual la cara de la campaña sin que cambien el orden. Lo de las boletas es otra cuestión porque hay que imprimirlas de nuevo. El problema es el archivo. Primero vamos a escuchar ayer a Milei hablando de Santilli. Ponelo. Nosotros tenemos muchos mejores candidatos, seguro. Primer punto. Segundo punto, no solo que tenemos mejores candidatos, se discute la gestión nacional. Bueno, ahora que se bajó Espert, quizá tienen... bueno, ¿y qué? ¿No es un buen candidato Santilli? No, digo que... No es un re candidato, ya ganó la provincia una vez Santilli. Además es alguien que sabe de seguridad y además sabe de números, pero ese es otro tema. Bueno, sabe de seguridad y sabe de números, por eso es mejor candidato según Milei. Ahora vamos a escuchar a Milei hablando de Santilli cuando era candidato del PRO. Si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Y entonces es lógico que tenga ese rechazo. Y después, si Juntos por el Cambio verdaderamente está tan preocupado por la provincia de Buenos Aires, que se corran. Si están tan preocupados por el kirchnerismo, que se corran. Digo que entonces, con la misma lógica que dicen ellos, que se corran ellos y que no me roben los votos a mí. Y así puedo construir una mejor mayoría y hacer un gobierno, digamos, acorde a lo que dicen, con mejores cantidades. Santilli es un engendro, decía Milei.
Y no solo lo dijo, por ahí, bueno, se le fue la mano en un programa de televisión, lo dijo en su cuenta de Twitter también. Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad de los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de, paréntesis, su negocios y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. No hay nadie que no diga que no es un corrupto. Que no diga que es un corrupto, perdón. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es difícil leer a Milei. Así que era un engendro y un corrupto. Es muy duro todo esto. De hecho, hay mucho material de Santilli. Les voy a mostrar dos nada más. Uno que hoy bien lo recordaba la colega Luciana Bertoia y que tiene que ver en una de las tantas causas de espionaje durante el gobierno de Macri. Macri, recuerden que espiaba incluso a los propios y uno de los espiados por Macri era Santilli. Y en las comunicaciones que hay entre los espías, un espía, que era Araque, le aporta a otro, no importa los nombres de los espías, pero lo estaban espiando a Santilli. Y dice, el uno es Macri, le bajó el dedo a Santilli. Santilli gastó $1.600.000 el año pasado y no usa tarjeta de crédito. Es un narco. No hay forma de que tenga, dice, no me refiero a la operativa, no hay forma de que justifique el nivel de vida que tiene. Se fue a Dubái, se fue con las hijas de la nueva pareja, con la suegra, con la mujer, se fue con 2 amigos, pagó $270.000 así de una en el hotel, el avión. Esto decían los espías de Macri sobre Santilli, cuando Macri lo mandaba a espiar a Santilli para tenerlo carpeteado, porque Macri, ustedes saben, utilizó el sistema de inteligencia estatal para hacer espionaje ilegal sobre propios y ajenos. La espiaba a Cristina, espiaba a dirigentes sindicales, políticos, etcétera, le espiaba a Santilli también. Y los espías se contaban estas cosas. Es un narco, decía uno, porque no tiene forma de explicar cómo vive. Y la otra cuestión está en los Pandora Papers. Los Pandora Papers es una de las investigaciones que hizo el Consorcio de Periodismo de Investigación, que estaban, ¿se acuerdan? Los Panama Papers, etc. Le iban poniendo distintos nombres, pero está todo junto en la página del ISIG. Y ahí está este documento que les muestro, que es una red de relaciones, donde en el centro está María Luisa Forchieri de Santilli, que es la mamá. Es la mamá. Que figura en una empresa en Bahamas que se llama Laurside International Limited, pésimo mi inglés, pero que tiene domicilio acá en la calle Scalabrini Ortiz, que es el domicilio de los Santilli. Y aparecían varias empresas más. Estas son empresas offshore que se crean, ustedes saben, para no declarar dinero en la Argentina y poder de esta forma evadir. Y van a aparecer más cosas de Santilli, al cual Milei decía que era un engendro y que todo el mundo sabía que es corrupto. Bueno, ahora no solo vamos a seguir hablando de Esper, sino que vamos a hablar de los papeles de Santilli. ¿Qué va a decir Macri de todo esto? Porque recuerden, Santilli era de Macri, Macri lo mandó a espiar, los espías de Macri decían que Santilli no podía explicar cómo vivía, y Macri fue a reunirse con Milei en este contexto. Y Milei contó cómo fue la reunión con Macri el otro día. Yo no voy a hacer eso. No, está bien. No voy a hacer eso. No, mire, ¿sabe qué? No, che, mirá que te voy a echar de acá a 2 meses. Luis, por favor. Pero va a haber cambio de gabinete que son naturales y van a haber cambio de gabinete que puede ser producto de conversaciones con Macri y con otros. Voy a armar el equipo en función de lograr todas las reformas estructurales que quiero hacer. Soy bilardista. O sea, y voy a hacer las reformas, voy a hacer los cambios que necesito para sacar las reformas, porque es lo que yo vine. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo, porque eso nos va a hacer el país más próspero del mundo. Y para lograr eso, hay áreas que no están funcionando como deberían funcionar. En ese sentido, claramente voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que me haga el presidente Macri
para que esas áreas que tendrían que estar funcionando de una manera y que no funcionan, que empiecen a funcionar como corresponde. Bueno, ahora en breve Beldic nos cuenta más detalles de esta reunión, pero yo quiero preguntarme si no hay un vínculo, para volver al tema del día, entre Machado y Macri. ¿Y sabés que hay un punto en común? ¿Sabés que hay un punto en común? Y es una empresa que se llama Sobain. Sobain, Sociedad Anónima. Creada, les estoy mostrando, esto está en el boletín oficial, por Federico Andrés Machado, argentino, soltero, empresario, nacido el 2 de enero de 1968, con domicilio en la ciudad de Viedma, que es donde está detenido, y Sergio Daniel Mastropietro. Acuérdense de este nombre, de Sergio Daniel Mastropietro, porque lo van a escuchar bastante. Era uno de los que tenía a cargo la camioneta que Machado le puso a disposición a Spert para la campaña, además del avión. Pero lo interesante es que Sergio Daniel Mastropietro es un hombre del mundo Macri. Es un hombre de Avian. Es un hombre del negocio aerocomercial, donde Macri también tenía una participación a través de Mac Air, Mac de Macri, Air de aire. Y Mastropietro era el que estaba a cargo de la continuadora de Mac Air, que era Avian. Así que no les extrañe que también haya un vínculo, de hecho ya lo hay, aunque sea en esta empresa, donde son socios Machado y un tipo que laburaba para Macri.